La paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy compartiremos las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Les saluda José Toro, hermanos, deseándole felicidad, deseándole que se encuentre con buena salud y que Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde en cada momento de su vida. Alguien me preguntaba me consultaba, ¿no? Porque pues, yo me he puesto a disposición siempre que esté a mi alcance, por supuesto, a través de las Sagradas Escrituras, de ayudarle en algunas preguntas que hacen, ¿no? En alguna duda que tiene. Entonces me preguntaban que si cualquier persona podía casar, específicamente aquellos hermanos que están fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Los hermanos no católicos, los protestantes, los pastores, que si ellos podían casar. Entonces yo le dije, bueno, vamos a remitirnos a las Sagradas Escrituras, a quien el Señor le ha dejado la autoridad, ¿sí? A quien le ha dado la autoridad para hacerlo. Porque el Señor ciertamente ha dejado a algunos encargados, a alguien encargado. San Pablo lo menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, pero antes de llegar al 20, el 18 ustedes podrán leer, dice, todo es obra de Dios. No es mandato del Papa, no es mandato de los obispos, no es mandato de los mismos sacerdotes, no. Es obra de Dios. ¿Y qué es obra de Dios? Versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. ¿Y qué es eso de embajadores de Cristo? Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Como si Dios mismo hablara por medio de su boca. Dice San Pablo, oye, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, es como si Él mismo hablara por medio de nosotros. Autoridad que le ha dado Dios a los apóstoles y que eso a su vez han ido transmitiendo lo que se llama la sucesión apostólica, llegando hasta los sacerdotes, que son los que tienen la autoridad de parte de Dios para casar. Sí, para unir en santo matrimonio, para bautizar, para perdonar los pecados en el nombre del Señor. Uy, qué barbaridad está diciendo, dirán algunos, ¿no? No es barbaridad. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca, como si Él mismo estuviese hablando por medio de ellos. ¿Sí? Y el que no lo acepte, pues se le respeta, pero sí debo compartirle a aquellos que no están de acuerdo con el sacerdote, que es el que tiene la autoridad para casar, para perdonar pecados en el nombre del Señor. No es que sea Él el que perdone los pecados, claro. No, es el representante de Cristo aquí en la tierra, quien, por la autoridad de Dios, como si Dios mismo estuviese hablando por medio de Él, perdona el pecado. Pero hay de aquellos que no lo quieren aceptar. ¿Qué suceden? ¿Qué suceden con los que no? Estamos aclarando la pregunta, ¿no? Con los que se van y se casan con un pastor y este a su vez le dice que cuidadito se va a ir a casar con un sacerdote. ¿Qué sucede? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes, algunos, han caído en ese error o conocen a algún vecino, algún familiar que se ha casado por la iglesia protestante sin aceptar los embajadores de Cristo, que son los únicos que tienen autoridad para consagrar,
para consagrar el santo matrimonio, para unirlo. Porque vamos a leerlo, ahorita vamos a compartir la unión del matrimonio y vamos a descubrir de que lo que Dios ha unido. Entonces decimos, ¿será que Dios va a venir a unirlos? No, Él utiliza sus embajadores, sus colaboradores, dice en 2 6:1 de Corintios, sus colaboradores. Entonces, ¿qué sucede con los que no quieren aceptar porque le han enseñado doctrinas contrarias a la de Cristo? Escúchenme. San Lucas capítulo 10, versículo 16. Habla el Señor, el Maestro. San Lucas capítulo 10, versículo 16. Le dio la autoridad. Jesús, ya compartimos 2 Corintios 5:20. Nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Él mismo hablase por medio de nuestra boca. Escuchen, Lucas 10:16. Quien les escucha a ustedes, a los embajadores, a los que Dios ha enviado, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Ajá. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien acepta que el sacerdote es el que tiene la autoridad para casar, es como si estuviesen escuchando al mismo Jesús. Quien les escucha a ustedes, me escuchan a mí. Es el mismo Jesús que por medio de ese instrumento hace esa unión de santo matrimonio. Hace el bautismo por medio de ese sacerdote. Confiesa por medio de ese sacerdote. Quien les escucha a ustedes, a mí me escucha. Es como si Dios mismo hablase por medio de su boca, dice San Pablo. Y así es. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que no quieren aceptar eso? Escuchen. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechazan a mí. ¿Qué pasa con esos hermanos que no aceptan que en ese sacerdote está Cristo? Están rechazando al mismo Cristo Jesús. Cuidado, sea uno de ustedes, de esos que están rechazando a Jesús porque detestan al sacerdote, porque no quieren aceptar al sacerdote como el instrumento, el embajador, el colaborador de Cristo aquí en la tierra. Cuidado, porque está rechazando al mismo Jesucristo. Él dice, quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo ser protestante que ser católico? ¿Se dan cuenta en el bárbaro problema en que están los hermanos no católicos? Están rechazando al mismo Jesús cuando no aceptan la autoridad en sus colaboradores, en los sacerdotes. Cuando no se consagran en santo matrimonio con el sacerdote, sino que se van y se casan con una obra de teatro, con unos falsos pastores. Cuidado, lo repito. Quien le rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y sigue, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Esto es palabra de Dios, esto no lo estoy inventando yo. San Lucas capítulo 10, versículo 16. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en lo que algunos se están dejando engañar. Cuidado. San Mateo. Vamos a ver San Mateo capítulo 19, vamos a leer el versículo 5. Y dijo, el hombre, habla Jesús, San Mateo capítulo 19, versículo 5 en adelante. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿será que Dios va a venir y va a unir a ese hombre y a esa mujer? No.
Dios a través del sacerdote los une. ¿Quién los escucha a ustedes? A mí me escucha. ¿Quién los rechaza a ustedes? A mí me rechaza. Jesús en San Juan, el capítulo 4, versículo 1 y siguiente, se dice que bautizaba. Lo vamos a escuchar. ¿Pero era realmente Jesús el que bautizaba? Vamos a ver. San Juan 4, 1 y siguiente. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba, escuchen bien, se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Aunque, de hecho, no bautizaba a Jesús. ¿Escucharon? Aunque de hecho no bautizaba a Jesús. ¿Cómo así? Si dice, se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. ¿Por qué luego en el 2 dice, aunque de hecho no bautizaba a Jesús? Entonces, si no bautizaba a Jesús, ¿quién bautizaba? Escuchen lo que sigue. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Sino sus discípulos. Quien a ustedes escuchan, a mí me escuchan. Quien a ustedes rechazan, a mí me rechazan. Entonces, hermana queridos, no es verdadero ese matrimonio a través de esos falsos pastores. Porque Dios no está actuando por medio de ellos. No son sus embajadores. No son los enviados. No. Ha de ser elegidos. Ha de ser consagrados. ¿Para qué? Para que puedan realizarlo. Pregúntenle a ver si ellos han sido elegidos, han sido consagrados, como lo reza la Sagrada Escritura. Y se darán cuenta ustedes que no. No han tenido esa sucesión apostólica para que tengan la autoridad de poder casar, mucho menos de confesar. Si ustedes compartieran Levítico 16:32, se darán cuenta que dice el sacerdote al que haya ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación. El sacerdote al que haya sido ungido y consagrado. Ellos no han sido ungidos y no han sido consagrados por la sucesión apostólica. Por ende, no tienen esa autoridad que ellos mismos se han apropiado. Tan hermoso como lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Todos somos sacerdotes tomados de entre de los hombres y los representa en las cosas de Dios. Y los representa en las cosas de Dios. Somos pues embajadores de Cristo. Es como si el mismo Cristo hablara por medio de nuestra boca. A quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan. A quienes ustedes rechazan, a mí me rechazan, dice Jesús. En el versículo 4 de Hebreos 5, nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Nadie. Ningún pastor puede decir, yo tengo la autoridad de Cristo para casar. No. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. Levítico 16:32. Sacerdote que haya sido ungido y consagrado. Entonces, es cuestión, queridos hermanos, de creerle a esos falsos pastores o creerles a la palabra de Dios. Yo los invito a que estudien y compartan esa cita bíblica que hoy Dios ha permitido a través de este instrumento darle a conocer. Y es bueno ya reflexionar a través de la palabra de Dios. Que este mensaje, que esta semilla que Dios ha permitido regar en el día de hoy caiga en tierra buena y Él haga germinar a su debido tiempo para gloria de su santo nombre.
Que Dios les bendiga a ustedes, les acompañe y les guarde para siempre. Amén.